Assange. Ahora no voy a hablar bien o mal de Assange. Ya hice todo un video dedicado a Assange. Pero voy a hablar de esto que teníamos aquí. Y es lo siguiente. La gobernadora de la Ciudad de México, doña Claudia Sheinbaum, del partido oficial, que es Morena, nombró huésped distinguido a Julian Assange, le entregó las llaves de la ciudad a sus familiares y hizo un encendido discurso por la libre expresión que representa a sus ojos, en este momento no lo voy a discutir, a sus ojos representa a Assange. Y Assange debería ser liberado porque solo ha hecho expresarse, lo único que ha hecho es expresarse libremente, o así lo ve Claudia Sheinbaum. Tiene un pequeño problema, mira. Assange estuvo publicando información que el gobierno de los Estados Unidos considera reservada, considera secreto, considera confidencial, considera que no debe saberse, que fue extraída de los archivos de los Estados Unidos ilegalmente. Puede ser que tú estés completamente de acuerdo en que la difunda y se lo cuenta a todo el mundo, pero ese es el caso. Si lo defiendes, mi pregunta es, ¿defenderías que se hiciera lo mismo en México o lo considerarías una traición? Es decir, te voy a poner casos. El gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha excluido de la transparencia, hay unas leyes de transparencia que estaban antes, que ha ido minando López Obrador, ha excluido a proyectos gubernamentales de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y los que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideran prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Que es básicamente lo que se le dé la gana a él. Porque esto está citado directamente de la nueva ley que ha promovido López Obrador. Ha reservado, declarado confidenciales y por tanto secretos documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos sobre la compra de vacunas para la COVID, los datos de muerte sobre COVID, los datos de muerte por suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex, los datos de la refinería de Dos Bocas que está construyendo, los datos del avión presidencial que estuvo tratando de vender, que no ha podido vender, que allí tiene, que México sigue pagando y que era uno de los pretextos populistas más pobrecitos que tenía López Obrador en contra de los gobiernos anteriores. También ha declarado confidenciales los documentos sobre el operativo contra Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido por el ejército mexicano y al que López Obrador ordenó liberar, supuestamente para evitar una masacre. Por supuesto, Ovidio Guzmán ha seguido matando gente. La venta de acero del nuevo aeropuerto internacional que canceló caprichosamente López Obrador también está declarada confidencial. El Centro Nacional de Inteligencia en México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, han reservado 517 expedientes, datos e informaciones solicitados por ciudadanos. Entre ellos el expediente sobre el asilo temporal a Evo Morales en México. Porque, y aquí fíjense lo que dice el gobierno mexicano, yo no estoy diciendo que esté equivocado, probablemente tiene razón, vaya usted a saber. Dar a conocer la información sobre el exilio, sobre el asilo de Morales en México redundaría en daño de las relaciones bilaterales de México con Bolivia y otros países, además de revelar información sensible en materia de geopolítica. Claudia, querida, Claudia Sheinbaum. Claudia, hija mía, ¿estarías de acuerdo en que todo esto se sustrajera ilegítimamente de los archivos de la nación y se publicara, poniendo en riesgo la seguridad nacional, como dice López Obrador, que se pondría en riesgo y que por eso ha prohibido el acceso durante 5 y 10 años a multitud de documentos que nos permitirían saber cómo ha gestionado los recursos de la sociedad en los últimos 3 años y pico? ¿Estarías de acuerdo en que se publicara ilegalmente
La nota diplomática que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al gobierno de Estados Unidos sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue acusado de narcotráfico, enviado a México para ser procesado y que se le declaró absolutamente inocente en pocos días y se olvidó el asunto, porque dice la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, su publicación podría afectar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que aduce Estados Unidos para pedir que le entreguen a Assange, porque Assange le ha hecho muchísimo daño a la seguridad de Estados Unidos, como la entiende Estados Unidos. Yo no tengo por qué defenderla, solo te estoy diciendo los hechos y los datos reales. Estados Unidos quiere que este señor responda por algo que considera que le hizo daño en sus relaciones diplomáticas, en su geopolítica, en su manejo de su inteligencia, de su seguridad, etcétera. ¿Estarías de acuerdo, Claudia Sheinbaum, en que todo eso se sustrajera directamente de los archivos y se publicara en una página web? Ese es el problema. Creo que no. Creo que Sheinbaum diría algo así como: es que perjudicar a Estados Unidos no tiene problema, pero perjudicar a México está muy mal. Y eso revela la inmoralidad que tienen algunos. Yo, por supuesto, no creo que Assange se deba llevar los materiales secretos de un país, como tampoco creo que se los deba llevar Trump, que se llevó cajas y cajas de documentos altamente secretos y se los llevó a un armario que tenía allí en el club de golf en el que vive. Tampoco creo que se deba ilegítimamente romper la confidencialidad que el gobierno mexicano ha decretado sobre todos estos asuntos. Lo que creo es que debería presionarse al gobierno mexicano para que elimine esa confidencialidad y exista una mayor transparencia sobre el manejo de recursos y de decisiones del gobierno mexicano, porque los ciudadanos tienen derecho a saber, tenemos derecho a saber. Pero la hipocresía infinita que representa esto, de que Sheinbaum, un hombre huésped de honor a la familia de Assange, les dé las llaves y además hable de la libre expresión de Assange, cuando su presidente se dedica a perseguir periodistas sin cesar y a prácticamente pasar por alto los asesinatos de periodistas, me parece que es tener mucho descaro, mi querida Claudia.